poquito de física, pero esto es bastante sencillo. Acuérdense que presión es la relación entre la fuerza y el área. De hecho, muchas veces, muchos de ustedes han escuchado o ya han utilizado mediciones de presión en kilos por centímetro cuadrado, que es bastante común, el bar, y últimamente en los últimos años se utilizan otro tipo de medidas que básicamente son las mismas. Bueno, básicamente lo que le decía, la unidad de presión se basa por la relación entre la fuerza y el área. La fuerza es masa en kilos y el área en metros. Estas son las distintas unidades de presión, que básicamente los pascales, que recién no encontraba la palabra, en los últimos años se está utilizando mucho la medición en pascales. Si bien los instrumentos en la industria ustedes los van a encontrar en kilos, en bares o en PSI, que eso es algo que hemos estado usando últimamente, por lo menos lo que la profesora les ha explicado, ciertas variables de medición de presión donde son variables que son señales de presión que se utilizan para manejar válvulas. En ese caso, una variable muy común es el PSI, pero es muy común también la medición en kilos por centímetro cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las mediciones de presión, nosotros hay que definir qué es lo que vamos a medir y en función de qué valor de referencia. Normalmente todas las mediciones de presión se hacen en función de una presión de referencia que para nosotros es la presión atmosférica. Entonces lo que van a conocer en general es la presión manométrica. O sea, ustedes cuando tienen un manómetro o un medidor de presión en una tubería, normalmente están midiendo presión manométrica. Hay procesos donde van a tener que medir en función de la presión absoluta, el cero, que es cuando queremos medir presiones entre la presión atmosférica hacia el cero absoluto. Depende de los procesos. En general, no en todos los procesos vamos a tener mediciones de vacío. Las mediciones de vacío son muy particulares de algunos procesos. En general, en la industria son todas presiones positivas. Y después están lo que se llaman presiones diferenciales, que fundamentalmente son presiones donde se toman en función de una presión específica o sobre la base de una presión de referencia que está por encima de la presión atmosférica. Bueno, esto básicamente es el mismo gráfico anterior, donde ustedes van a ver la presión diferencial sobre un valor de referencia. En este caso la presión atmosférica, podemos hasta tomar la presión atmosférica para tomar una presión diferencial donde tenemos presiones positivas, presiones negativas, aquellas que están por debajo de la presión atmosférica, y la presión absoluta, que es a partir del vacío. Principios de medición. El más sencillo es por columna líquida, donde nosotros tenemos una presión de referencia en un tubo en U, una presión de referencia, y en el otro tubo la presión que nosotros queremos medir. En función de la diferencia de presión, nosotros vamos a poder ver una diferencia de altura. Específicamente lo que vamos a medir es una diferencia de altura. Nosotros más adelante vamos a ver el teorema de Bernoulli, que no es aplicable a esto, pero van a ver que hay expresiones que se parecen mucho a esto, donde tenemos que la presión es función de la densidad, de la diferencia de presión y la presión y la aceleración de la gravedad. Perdón. Métodos prácticos de medición, bueno, tenemos los típicos tubos en U, de columna inclinada, que básicamente miden lo mismo. O sea, todos estos están midiendo por una diferencia de presión, donde en un tubo nosotros sí o sí tenemos que tener una presión de referencia y en la otra la presión que nosotros tenemos que medir. Y este, que dice manómetro flotador, porque en definitiva tenemos una presión de referencia, el tubo líquido, específicamente ponemos algún tipo de flotante, esto es un esquema básico, ¿no? Un flotante, una aguja con un fiel y podemos medir acá una presión. El tubo Bourdon. Bueno, el tubo Bourdon es uno de los medidores de presión más sencillos que encuentran en la industria. De hecho, es el que más van a encontrar en una tubería. Si bien vamos a encontrar instrumentos digitales, instrumentos analógicos, este es el más sencillo. Más sencillo porque consiste simplemente en un tubo que tiene
determinada, que está lleno, que nosotros lo podemos llenar directamente con el fluido que queremos medir la presión. Tiene un muelle en donde hay un punto fijo y a medida que aumenta la presión vamos logrando que esto se vaya elongando, se vaya estirando. En este caso, esa elongación, ¿qué es lo que va a provocar? Esto provoca un giro. Hay distintos tipos, este podría ser el más sencillo, pero podríamos hacer una espiral con muchas vueltas. Entonces nosotros evidentemente lo que podemos medir es una presión que básicamente lo hacemos por un efecto de un estiramiento de un capilar, que lo único que hemos hecho es enroscarlo. Es el más sencillo, posiblemente el más económico de todos, pero uno de los más usados. Este es el dibujo típico, donde dependiendo de la aplicación podemos usarlo para distintos tipos de fluidos. Se utiliza para aire, se utiliza para aceite, se utiliza para fluidos que pueden ser corrosivos o fluidos que no pueden estar en contacto con el líquido que está dentro del burdón. Entonces, en ese caso, si no queremos que entre en contacto el líquido que está dentro del burdón con el líquido del proceso o el gas del proceso, porque puede ser corrosivo porque realmente no necesitamos que esté en contacto, se pone un diafragma que lo que hace es aislarlo mecánicamente para que nosotros haya una división, una separación entre el fluido del proceso y el fluido que está dentro del burdón. En aplicaciones, por ejemplo, de medición de presión, o medición de presión de agua, o en líneas de vapor, muchas veces son líneas que por la presión del fluido que está dentro de la tubería hay altas vibraciones. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de manómetro es bastante sensible mecánicamente, porque habrán visto que es muy sencillita la constitución física. Entonces lo que se hace es rellenarlos internamente de glicerina de muy baja densidad, que lo que hace es trabajar como un amortiguador de vibración. Entonces con eso logran de que no se les rompa el manómetro. Van a encontrar en la industria se van a encontrar muchos manómetros que están rotos, simplemente se les cae la aguja, no es que se rompa otra cosa, se les cae la aguja, se desprende la aguja de ahí. ¿Y eso por qué? Porque el manómetro está midiendo y está vibrando, y vibra la tubería, vibra todo. Entonces la manera de proteger un poco estos manómetros es, o bien muchas veces se hace ustedes tienen la línea de la tubería donde lo van a instalar, tiene una derivación, normalmente se pone una válvula. ¿La válvula para qué se hace? Para poder sacar el manómetro cuando quieren hacer mantenimiento o reemplazarlo, nada más. O porque sí, básicamente es para eso. Ustedes ponen el manómetro en este lugar. En algunas aplicaciones, eso mismo es poner el manómetro y acá se hace un rulo de la tubería. Entonces, de alguna manera ustedes están compensando algunas vibraciones con la propia tubería, pero esos son ya métodos prácticos de montaje. Bueno, vamos. Sí. Entonces sería por la tubería y, o sea, si esa instalación de las tuberías y por la glicerina. Esas serían La glicerina te protege básicamente la parte mecánica esta, o sea, que la aguja, en realidad todo el manómetro, ¿ves? Es todo mecánico, no tiene nada de electrónica, es todo mecánico. Pero ¿qué pasa? Podés encontrar que podés amortiguar un poco la vibración de la tubería con un rulo o dos rulos de la misma tubería que vas a alimentar el manómetro. O sea, el manómetro, ¿a dónde termina? Acá, ahí termina el manómetro, acá tiene una rosca. Normalmente son roscas normalizadas, no es lo que compran ustedes es hasta acá. De acá para abajo es la tubería que van a hacer el sensado de la presión en donde lo tengan que instalar. Profe, ¿las vibraciones por qué causas se dan? No, las vibraciones pueden ser porque son fluidos que manejas alta presión, pueden ser fluidos que tenés tubería con alta velocidad de fluido. O sea, todas esas cosas generan vibraciones en la tubería. Y muchas veces no pueden rigidizar una tubería, muchas veces ustedes no pueden rigidizar una tubería porque básicamente el rigidizar la tubería es que en algún punto vas a romper un soporte. Entonces
hay sistemas de soportería de tubería donde una parte fija y en alguna otra parte le dejas un poco de libertad para que tenga estos movimientos. Cuando estoy hablando de movimiento no es que la tubería esté saltando, pero si ustedes la pueden tocar o la pueden censar de alguna manera, se dan cuenta que hay vibraciones. O sea, si tuviéramos que medir una vibración en una tubería, hay tuberías que tienen fluidos con muy alta velocidad adentro, vapor, por ejemplo. El vapor circula a alta velocidad y muchas veces todo eso produce vibraciones en la propia tubería. Tuberías de agua, de aceite, dependiendo también, vuelvo a repetir, depende de la presión y depende de los caudales. Muchas veces acuérdense que las tuberías en el futuro, cuando tengan que analizar procesos, van a tener tuberías que su tamaño depende fundamentalmente del fluido, del caudal que van a manejar allá. Pero no, esas vibraciones muchas veces son posibles amortiguar la tubería, y otras veces cuando no es posible amortiguar la tubería, tenés que generar algo para que el montaje del instrumento no lo rompas. Por lo menos estos instrumentos, para que entiendan, manómetros siempre son necesarios. Aunque estemos en la época de la electrónica y los transductores, el manómetro es muy necesario para el operador de una planta, para mantenimiento. Ustedes tienen que caminar por una planta y mirar los valores de presión que hay en la tubería. Hoy en día se han reemplazado mucho algunos manómetros por instrumentos que son digitales, que están montados en la misma tubería, pero es necesario este tipo de instrumentos, por sencillo que sean, son económicos, no son muy caros, pero son necesarios. Bueno, vamos a los transductores de presión. Los transductores de presión son básicamente elementos electromecánicos que utilizan algún método de medición mecánica que está combinado con un transductor eléctrico que genera una señal eléctrica correspondiente. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto con la profesora en los modelos matemáticos, nosotros decimos que en una parte tenemos la variable medida? La variable medida normalmente está normalizada. Son variables de 4 a 20 mA, pueden ser variables de 0 a 10 volt, pueden ser variables de 0 a 20 mA. O sea, esa es una variable eléctrica. La selección de que sea de 0 a 10 volt, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, es la selección de lo que nosotros queremos. Recordemos que el 4 a 20 era justamente para detectar el hilo cortado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros de alguna manera tenemos que tener un elemento primario, que es el que de alguna manera nos detecta, en este caso la presión, y vamos a poner en el medio, vamos a poner un transductor que de alguna manera nos va a traducir esa presión o esa medición en una señal de corriente, sea de 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, que también van a encontrar esto, 0 a 10 volt, todo es corriente continua. Y son todos valores normalizados. Por ejemplo, hoy que estábamos estudiando PLC, que justo el que estudiamos no tiene entrada analógica. Las entradas analógicas de los PLC vienen justamente normalizadas en este factor. 0 a 10, 0 a 20 o 4 a 20 mA. Quiere decir que un transductor de presión lo que va a tener como elemento primario es algo que mida presión y que de alguna manera después le asociemos una electrónica que nos dé una señal eléctrica para que nosotros la podamos procesar. Básicamente los distintos transductores, los principios, lo que vamos a utilizar son transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza. Ese no lo vamos a ver porque pareciera que fuera una balanza, como la balanza el de las pesitas, como si nosotros tuviéramos que equilibrar pesos y en la punta del fiel, donde tenemos la aguja, ponemos un transductor de posición o ponemos un reóstato que varíe la resistencia. Pero vamos a ver esto, resistivos, o sea que vamos a detectar la presión a través de algún sensor que varíe su resistencia. Magnéticos, algún sensor de que a mí me produzca una variación en una bobina, o una variación de una inductancia. Capacitivos,
donde el elemento de sensado primario, como consecuencia de la medición de presión, haya una variación de una capacidad de un capacitor variable. Imagínense que tenemos como sensor un capacitor variable. Ahora vamos a ver cómo funciona. Es tensiométrico y piezoeléctrico. Estos son normalmente los transmisores, los transductores de presión que normalmente podemos llegar a encontrar en la industria. El capacitivo. El capacitor básicamente, ustedes por ahí se acuerdan, por ahí no se acuerdan, estaba compuesto por dos placas y un dieléctrico. La capacidad de un capacitor dependía fundamentalmente de la distancia que había entre las dos placas del dieléctrico. Entonces, si nosotros tenemos de un lado del capacitor una presión de referencia y del otro lado del capacitor la presión que queremos medir el proceso, todo esto otro es un circuito electrónico que básicamente lo que tenemos es un oscilador, dos capacitores, uno variable que ya vamos a ver para qué, y otro variable que depende de la presión. Entonces, si nosotros no tenemos presión, o sea, estamos la presión del proceso igual a la presión de referencia, el instrumento en el que voy a medir, nosotros acá supónganse que en el valor final, la idea cuál es poner algún instrumento, dibujémoslo como si fuera un instrumento digital, tengo que leer lo que estoy midiendo. Cuando la presión de proceso es exactamente igual a la presión de referencia, es cero o esa presión. Y si yo quiero decir que ese es mi valor cero, ¿qué hago con este capacitorcito que dice variable? Ajusto el cero o ajusto el valor de la presión. Entonces, hay muchos que no tienen esto, pero simplemente lo que les quiero decir que todos los instrumentos, cuando son transductores, de alguna manera yo tengo que ajustar su cero. Todo transductor, olvidémonos ahora que son de presión, tiene dos variables, no es objeto de esta materia, pero todo transductor de presión, todo transductor, este es de presión corriente, tiene lo que se llama el cero y el span. El cero es el cero y el span es el rango máximo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ajustar mi transductor, tengo que saber que el cero es cero y que la máxima escala es 20 mA. Entonces, lo que hace un instrumentista es justamente en los transductores ajustarle el cero y el span. Porque uno no es que lo compre y ya lo pone y funciona. Hay muchos instrumentos que el instrumentista, que es toda una especialidad en la industria, se dedica a esto. Toma un transductor, lo pone en un instrumento que es un patrón o que me permita a mí variar la presión entre determinados valores conocidos y yo calibro mi transductor o calibro mi instrumento. ¿Hasta acá están bien? ¿Alguna duda? Bueno, físicamente, ¿cómo lo construyo? Son dos membranas, una que está a la presión de referencia y otro está expuesto a la presión del proceso. Y obviamente la diferencia, la distancia que hay entre las dos membranas me va a definir la capacidad que voy a estar midiendo en el circuito capacitivo. Esto es un poquito más, con un poquito más de detalle, básicamente lo que yo les puse acá, la electrónica. Que lo que tenemos acá es el circuito de medición, donde tenemos el sensor nuestro de capacitivo, hay un conversor analógico digital. Normalmente esto que dice sensor de temperatura es por si queremos compensar la temperatura, o sea, todas estas mediciones, las mediciones de presión, pueden ser afectadas por la temperatura. De hecho, hay muchos fluidos que la presión varía, la presión manométrica, depende mucho de la temperatura. Y todos estos sensores, todos estos transductores electrónicos, muchos tienen que tener compensación de temperatura. Entonces esa compensación es para que ustedes en la medida no tengan una deriva o una variación si hay una variación de la temperatura ambiente. Después tienen la electrónica y después tienen la parte de la salida que va al proceso.
Pero esto no es necesario que se acuerden en la cabeza de qué se trata. Lo importante es que se acuerden de que hay una electrónica asociada que toma el valor primario y a ustedes se lo va a convertir en una señal que la van a poder leer en un instrumento, en un PLC o en un controlador. O sea, no estamos en un curso de electrónica, eso es lo que quiero decir que no. Bueno, ¿cómo son los transductores resistivos y magnéticos? Estos dos que se los he puesto acá como ejemplo de dibujo, nada más. Ustedes tienen un diafragma que básicamente está expuesto a la presión que queremos medir, y acá, bueno, muestra un resorte que cuando la presión aquí es cero, o sea, no tenemos nada para medir. Estos son hilos, esto es un bobinado, y esto es como si fuese una escobilla que fuera tocando los distintos alambres de este bobinado. Si tengo en una punta un hilo y en otra punta estoy midiendo la otra parte del bobinado, a medida que este diafragma se va moviendo, me va variando la resistencia que yo voy a medir. ¿Se acuerdan algo del puente de Wheaton? Sí, las 4 resistencias, que una era variable. Si dibujo acá, ven todos. Yo por un tema de altura me cuesta más. Bueno, el puente de Wheaton justamente eran 4 resistencias. Un amperímetro en el medio. Donde está alimentada una fuente de alimentación, que es una fuente de corriente continua. Y yo tenía acá un galvanón. Si una de estas resistencias es variable, hago dos. Una es la resistencia que estoy midiendo y otra es la que ajusto el cero. O sea, yo siempre voy a ponerle, no es que yo, siempre van a tener que tener un ajuste de cero. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez midieron con un instrumento analógico resistencia? Es prehistórico, no les. Multímetro. Con el multímetro. El multímetro. Los multímetros viejitos no son como los digitales. Los multímetros viejitos eran un puente de Wheaton. Eran un Entonces, básicamente lo que hacían, cuando iban a medir, antes de medir una resistencia, juntaban las puntas y ustedes sabían que eso era cero. Esa era la resistencia, cero. Entonces traía un potenciómetro que ajustaba en el cero. Bueno, acá no, los instrumentos modernos no tienen nada de esto. Pero básicamente, una pierna del puente de Wheaton es esto. En el caso de los magnéticos, en vez de haber una resistencia, acá tienen una bobina y tienen un núcleo magnético. Entonces ustedes cuando varían dentro de una bobina que está circulando una corriente, el núcleo magnético, están variando la reluctancia y de alguna manera están variando la inductancia. Entonces, si acá afuera ponemos un circuito oscilador, ¿se acuerdan el que miramos con el capacitor? Si en vez de si ponemos un circuito que alimente corriente alterna a aquel otro que teníamos más adelante, si yo varío el valor de la inductancia, va a variar el valor de la corriente que va a circular por ese circuito. Después hay que hacer una conversión de corriente alterna a corriente continua, pero ya son etapas electrónicas. Esto es bastante utilizado en la industria en algunas cosas, incluso en lo más común que ven todos los días cuando van a comprar pianos, las galgas tensiométricas. Las galgas tensiométricas, básicamente, ese es el dedo de una persona y ese es el tamaño de una galga. Se basan en un alambre muy fino que puede tener estas formitas o puede tener muchas vueltas. Esta galga, o este material, eso que yo les mostré ahí, puede estar expuesto a fuerzas que lo van a tensionar, traccionar en este caso o a presionar, depende de donde la vaya a colocar. Y es una medida de la presión o de la extensión que voy a tener, por ejemplo, en una pieza mecánica. Muchas veces uno cuando quiere saber los esfuerzos que hay en una viga, pone una galga tensiométrica. La galga, en función de la deformación que tenga esa viga, o ese
ese material que quiero medir, va a generar, por la extensión de este alambre, compresión de este alambre, va a variar su resistencia. Si varía la resistencia y la pongo en un circuito parecido a este, básicamente voy a tener una medición de presión o una medición de extensión, depende de para qué lo voy a usar las galgas de extensión.